Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ya es la última semana de nuestro tiempo ordinario, 34ª semana del tiempo ordinario. Y leemos del libro del Apocalipsis, capítulo 14, los versículos 14 al 19. Yo, Juan, vi una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien que parecía hijo de hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Enseguida salió del templo otro ángel y gritó con voz potente al que estaba sentado sobre la nube: empuña tu hoz y siega, porque ha llegado el tiempo de la cosecha y los sembradores de la tierra están maduros. Y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra y ésta quedó segada. Entonces otro ángel salió del templo que está en el cielo llevando también una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con voz potente al que tenía la hoz afilada: empuña tu hoz y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque han llegado a su madurez. Queridos amigos, en esta última semana del tiempo ordinario, que ya celebramos la fiesta de Cristo Rey, es decir, de nuestra propia resurrección, la hoz, ¿verdad?, que pasa para cegar. Los sembrados ya están maduros. La madurez en el camino de la vida cristiana. Nuestro bautismo, de nuestro nacimiento, desde el tiempo de Adviento del año pasado, estuvimos meditando nuestro nacimiento, nuestra propia Navidad. Durante toda nuestra vida, en este ciclo que hemos pasado, nos hace recordar, atención, llega el tiempo de la hoz, es decir, el tiempo de la cosecha. Llevemos nuestra vida con nuestro esfuerzo y nuestra lucha, así nuestras manos llenas de acciones buenas al Señor. Y que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.